Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy martes con muchos temas de actualidad. En cuanto al tiempo, sigue el buen tiempo, algo de viento, pero esto lo va a ser ya la tónica normal durante los próximos meses. Valentín Ollané, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muy bien. También está hoy Guillermo Uruñuela. ¿Qué tal, buenas Jorge? tardes, Guillermo. Muy buenas tardes. Y Todo bien. don Carlos Insa, Muy buenas buenas tardes. tardes. Bueno, muchas noticias, una de ellas, la que está escuchándose Canarias ahora, sobre todo en gran parte del mundo, es por este crucero turístico de lujo, pero de turismo alternativo, que está ahora ese crucero atracado en Cabo Verde, en una de las islas de Cabo Verde, y que precisamente, está contagiado, hay un brote en este caso del hantavirus, que es un virus que no es es desconocido para la población general, pero entre los médicos es una enfermedad que se conoce, se transmite entre ratones. Pero hay cierta preocupación, sobre todo, Valentín, en Canarias y en el mundo, porque son unas 150 personas, exactamente 149 personas, han muerto ya 3 personas y otros 3 están, 2 de ellos en estado grave y uno que podría empeorar. Sí, hay preocupación porque es fulminante, quiero decir, te provoca la muerte. Y bueno, ya hablábamos justo antes de entrar en antena que no hay vacunas para este virus. Lo que pasa es que sí que llega un tratamiento cuando se le cogen los primeros síntomas. Y la preocupación, sobre todo, es que de momento no se sabe si van a dejar atracar a este barco en aguas Canarias, o bien en Gran Canaria, o en Tenerife, claro, y bajar al pasaje que está... Porque en Cabo Verde no la han dejado. No, es que en Cabo Verde no han podido bajar. No, parece ser que en Cabo Verde van a desembarcar los que están afectados por la enfermedad. Han muerto 3 personas, pero hay más personas afectadas, entonces solo van a desembarcar los afectados. Sí, a 2 personas que son... 2 personas que están con el virus, están contagiados. Y el resto están negociando con España, porque España todavía, la OMS ya ha dado por hecho que van a desembarcar en Canarias, pero el Ministerio de Sanidad todavía no ha confirmado que vaya a ser así. Se está negociando si se hace así, porque Canarias es un sitio que es oportuno, porque tiene conexiones con prácticamente con todos los países del pasaje que va dentro del barco, con lo cual pues sería muy fácil mandarlos a su destino. Y además, como se supone que no están contagiados, porque no se sabe, porque la enfermedad se puede incubar entre 1 y 6 meses, con lo cual no lo tienen muy claro, pero están ahí negociando para hacer con el gobierno español para ver si consiguen que desembarque el resto del pasaje y ya pues acabar con esta crisis. Pero es un tema grave porque no, como decís, no hay vacuna, es un virus muy, muy letal, que probablemente creen que lo han cogido antes de embarcar en el barco, o sea que en el barco no estaba, por el tiempo que llevan incubando las 3 personas que han fallecido, y poco más se sabe. Están a la espera de que las autoridades españolas confirmen. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud, la previsión, en este caso, Guillermo, es que atraque en Puerto Canario, porque por lo que estaba diciendo Carlos, porque aquí hay un aeropuerto internacional, el de Gran Canaria o el de Tenerife, que conecta con prácticamente toda Europa, que es gran parte de las personas, porque este barco, si no me equivoco, tiene bandera holandesa. También está diciendo que vayan directamente a Holanda, ¿no? Pero no tiene mucho sentido, según los científicos, que la gente se alarme más de la cuenta, ¿no? Sí, si no estoy equivocado por la información que he leído, creo que ya está estipulado incluso previamente a este brote que atracase en Canarias, o sea, estaba en la hoja de ruta y bueno, finalmente... Sí, es que Canarias era el destino final de la embarcación. Sí, porque Quiero decir que ha estado recorriendo sobre todo la Antártida, sí, porque es un crucero preparado, un barco preparado para eso, es de 2019. Y está preparado para cortahielo, para poder navegar en situaciones complicadas. Claro. Por eso te digo que había una cierta confusión, porque al principio yo las primeras informaciones que leí daba a entender que era una especie de derivación hacia Canarias, ¿no?, desde que se conoció este pequeño brote, ¿no? Pero no es una derivación en la ruta, sino que la ruta está estipulada que terminase en Canarias, ¿no? Entonces ahora pues quedará tomar la determinación si finalmente todos los pasajeros que no
están contagiados lleguen finalmente Es lógico que el Canarias. gobierno de Canarias inicialmente haya puesto un protocolo. Protocolo, Y es no se lógico. encarga el Estado, se va a encargar el Ministerio de Sanidad. Sanidad Exterior, Lo está claro. coordinando Simón, el mismo que coordinó todo el tema del Entonces coronavirus. no va a haber ningún problema. Fernando Simón, que ha dicho que no va a haber ningún problema porque... No, ahora en serio, ha dicho que no iba a haber mucho problema porque los afectados van a desembarcar en Cabo Verde. Por lo tanto, de momento no hay ninguno. Claro, Entonces, que tendrían una vigilancia y que eso lleva un protocolo de vigilancia, pero que no es un contagio Claro, de puro y todas duro. Y sobre todo porque hay que aclararlo, que aunque la persona esté contagiada, normalmente es muy difícil que él pueda contagiar a otra persona, Sí. a no ser que tenga una relación muy estrecha. Parece ser que se transmite a través de o la saliva. Sí, pero de los ratones. Sí, pero Entre quiero decir- ellos. Sí, pero que el contagio no es un contagio fácil de No. producirse, no es como el coronavirus que a través del aire, Del aire solo, claro. pues se contagia. Esto es más complicado. Es más Pero aún complicado. así, pues claro, es un tema complejo. Porque De es hecho, no se sabe exactamente cómo se contagiaron estas personas. Vamos a oír a este hombre que fue precisamente en la época de la pandemia la cara de Canarias, sobre todo porque él es un especialista, ya está jubilado, pero pertenecía al Servicio Canario de Salud, precisamente. Al Servicio Canario, no, a la Dirección General del Área de Salud de Canarias. Estamos hablando de Amos García. Vamos a oír lo que nos cuenta él para que todo el mundo entendamos bien exactamente a qué nos estamos enfrentando. No tenía absolutamente nada que ver con la COVID. La COVID se transmitía a través del aire y esta no se transmite así, se transmite por inhalación de partículas contaminadas de sustancias pulverizadas de heces, orina o saliva de ratones. Es una enfermedad casi que podemos definir de los ratones que puede pasar ocasionalmente, subrayo, al hombre. Por lo tanto, para que un ser humano se contagie de hantavirus, tiene que estar en contacto directo o bien inhalar partículas microscópicas de heces de ratón, heces o orina o saliva. Solo hay en la evidencia científica disponible un tipo del virus correspondiente a la variante americana que se ha descrito en alguna ocasión una transmisión persona a persona. Por lo tanto, es una posibilidad muy remota. Primero, tranquilidad. Esto se transmite como se transmite. Si el barco viene aquí es porque las autoridades sanitarias ya han estudiado a fondo el tema y son conscientes de que no ofrece un riesgo excesivamente alto el que el barco esté en esta zona. En segundo lugar, además del mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, a mí me gustaría que nos acordáramos también de las personas que están en ese barco, que están pasándolo francamente mal, lo están pasando de una manera absolutamente espantosa y conviene también tener cierta empatía con ellos. Si vienen aquí, previsiblemente ya estarán aislados los enfermos. Si hay algunos que requieran ingreso hospitalario, pues acudiría a un hospital correspondiente a recibir ese tipo de asistencia. Yo creo que es muy importante, no sé lo que piensa aquí la mesa, lo que acaba de terminar de decir el doctor Amos, y es que efectivamente también tenemos que tener, en este caso, ser, tener la colaboración con solidario, no me salía la palabra, solidario con esas personas que se encuentran en ese barco, porque muchos de ellos llevan ahí ya muchos días con la incertidumbre, y yo creo que si se toman las medidas adecuadas, que para eso están los expertos, no tiene que por qué pasar nada. No, y que es diferente nosotros que lo vemos desde fuera, que bueno, los expertos están diciendo claro, de que el contagio se limita fundamentalmente, digamos, al contacto casi directo con el propio animal y no entre personas. Ha habido un caso, pero muy específico, que estar dentro del barco. Te imaginas que estás dentro del barco, sabes que hay un virus que ya ha matado a 3 personas, que hay 2 contagiadas. Que no sabe, como bien dice Carlos, si está en el barco o lo han traído de fuera. Lo que está claro es que hay contagio en el barco. O sea, ese es el problema, que en el barco ha habido contagio. O sea, ha habido un matrimonio. Pero no se sabe si está todavía dentro del barco. Bueno, no ha habido un matrimonio neerlandés que se montaron en el barco, que son los 2 que han fallecido, más un tercero, que no tenía nada que ver con ellos, que se ha contagiado en el barco. Entonces, el problema es ese, que ha habido contagio en el barco. ¿Qué pasa? Que es cierto, y lo que decís, tenéis toda la razón, o sea, lo decía el epidemiólogo, ¿no? Que tiene toda la razón, que efectivamente los familiares y las personas que están ahí dentro, pues en principio no hay peligro,
pero hay que mantener una vigilancia. Y es cierto también, yo he escuchado hoy a Pestana, al delegado del Gobierno en Canarias, que ha dicho que tranquilidad, porque en Canarias hay protocolos para tratar este tipo de asuntos y hay seguridad, los profesionales son válidos y por lo tanto se puede colaborar con la OMS para resolver este problema, que es un problema que cada vez va a ser peor y hay que resolverlo lo antes posible. Claro. Por lo tanto, pues es una solución, está sobre la mesa y yo creo que al final las autoridades sanitarias españolas aceptarán el desembarco y si Dios quiere, pues ahí se acabará la crisis, ¿no? Y los que están afectados, pues que salgan adelante y se puedan recuperar. Y bueno, pues acabar, porque si no, como continúe esto, pues al final va a acabar todo el barco contagiado, ¿no? Sí. De todas maneras, yo estoy muy de acuerdo con Amos García también. Ese es el barco, ¿eh? ¿No? ¿Ese es el barco en cuestión? Sí, ese es el barco, ese es el barco. Es un barco, un crucero de lujo, pero no de lujo al uso. No es para, es decir, esa instalación por dentro es un barco prácticamente normal, en fin, grandes, buenas habitaciones y tal, pero porque esta gente lo que hace son turismo de experiencia, sí. Que salen con Sodia a recorrer a Antártida, a avistar ballenas. Y son muy caros, sí. Por cierto. Y que es muy parecido. Claro, aquí fue la confusión que se generó en Lanzarote. Es lo que quería comentar a ti, Guillermo, que se creó una confusión porque en las redes sociales, no sabes si algún medio de estos medios de redes y tal, que se dedica a las redes, puso que estaba atracado en la isla de Lanzarote ya. Claro, y hay que tener mucho cuidado con estas noticias. Claro. Tienen que escuchar a Lancelot. Claro. De hecho, es broma, pero en serio, este es un barco parecido que está hoy precisamente atracado en Lanzarote, la coincidencia. Y de la misma compañía. De hecho, efectivamente, creo que es de la misma compañía y por eso se lleva a confusión, porque parecía o se entendía que era ya ese crucero que está en Cabo Verde atracado y que había llegado a aguas canarias, en este caso a Lanzarote, pero no es este barco, este es otro que no tiene nada que ver con el anterior, solo tiene un aspecto parecido, ni siquiera es igual. Pero no es el mismo. Ni siquiera es pero igual. También yo estoy de acuerdo con Amos García. Pero como eran de la misma compañía, creo que los compañeros del PG Verde en Lancelot Radio hablaron con el gobierno en este caso, con representantes del gobierno central en Lanzarote, con Pedro Viera, y les aclaró que nada tiene que ver ese barco con el otro. Claro, y luego aparte yo creo que es prudente o es aconsejable esa prudencia de la que hablaba Amos García, yo estoy de acuerdo, porque además tenemos el episodio... Y la verdad que son muy parecidos. Sí, que digo que con la pandemia que hemos pasado y con todo el sufrimiento que generó el COVID, yo creo que tenemos que ser un poco cautos, sobre todo desde los medios de comunicación, porque... claro, tú te levantas, yo me levanté por la mañana y el antivirus estaba en todas las portadas de los digitales, ¿no? Entonces, si tú no le das el rigor o por lo menos la cierta tranquilidad que requiere ahora mismo esta situación, porque si estuviésemos hablando de una epidemia pero estamos hablando es verdad que un par de fallecidos, 3 fallecidos y un pequeño brote, pero claro, la gente automáticamente ya vuelve al COVID, vuelve a épocas complicadas. Yo creo que incluso, creo que incluso en la mesa acabamos de decir que se puede contagiar en el propio barco, y en teoría este virus no se contagia entre personas. Ha habido solo un caso en el que tú lo contagias, o sea que los que tienen ahora mismo los síntomas son gente que tuvo contacto inicialmente con el foco. Tú decías antes, fuera, cuando estábamos yendo al epidemiólogo, que a lo mejor el contacto puede ser porque esos ratones o esas ratas en un momento determinado pues pasaron por encima de unas latas, por ejemplo, de refrescos o de lo que fuese. Entonces, todos los que están contagiados, en teoría, según nos están diciendo los expertos, tuvieron que tener contacto con el foco inicial, porque aunque haya un matrimonio y después hay otra persona que no haya tenido contacto con ese matrimonio, ninguno ha podido contagiar al otro, si partimos de la base de lo que nos están diciendo los científicos. Que es muy complicado, tendría que tener relaciones casi íntimas. Es que además los fallecidos son el matrimonio neerlandés y un alemán, que no tenía nada que ver con los neerlandeses. Entonces es un tema que todavía complicado, está no se sabe si puede ser el foco que estaba en el propio barco o no. Bueno, pero piensan que se contagiaron antes de subir al barco. Eso es lo que se cree, pero todavía no está cerrado el caso. Bueno, nosotros hemos salido a la calle y es verdad que a veces abusamos de las personas, porque preguntamos sobre cosas que ellos realmente tampoco saben. Pero bueno, un poco para que ustedes vean el termómetro de cómo está la cosa sobre este antivirus que ha surgido un brote en un barco, en un crucero turístico.
Tenemos que ponernos siempre en el caso de las personas que están allí, que necesitan una atención sanitaria, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera alguien de nuestra familia los que estuviéramos en ese barco? Entonces yo creo que siempre que se cumpla con los requisitos necesarios para que se atiendan dentro de la seguridad, pues creo que está bien. Se toman las medidas oportunas y no hay riesgo de que la cosa se complique, pues en principio tampoco tendríamos que, ¿no? Ya una cosa más irracional mía de que me vienen esos fantasmas del pasado que realmente la realidad, ¿no? Que a lo mejor es menos amenazante. Sanitaria, el barco puede quedarse en alta mar, pero recibir la atención médica que haga falta. Vamos, yo no creo que se vaya a dejar ese barco a la deriva y que se mueran todos. Pues me siento muy orgulloso, sinceramente, porque en otras encuestas que he visto en otros medios de comunicación, un poco diciendo, no, que lo lleven a otro sitio, que lo lleven a el que era de Gran Canaria, que lo lleve a Tenerife, el que era de Tenerife, que lo lleve... No, hombre, no, hay que ser solidario. Me siento orgullo de oír a estas personas hablando con sentido común, ¿no? Que yo creo que es la mayor parte de la gente. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Esto va a ser un tema recurrente porque creo que puede tardar 2 días en el caso de que salga desde Cabo Verde. Sí, de Cabo Verde, 1 día y medio, porque más o menos Cabo Verde está en la isla está en Praia, que es la capital de Cabo Verde, puede estar en torno a 1.000 kilómetros de distancia de Canarias. De tal manera, la gente es más o menos como ir de aquí a la península. Más o menos, un poco. De tal manera, la gente que pueda opinar, que el barco y tal, o tener cierta reticencia, también es verdad que es que venimos de que en Cabo Verde no lo dejaron bajar a la tripulación ni atenderlo. Entonces, claro, pues eso sí que ha sido insolidario. Ahora parece que yo tampoco lo sabía, que parece que van a bajarlo los que están con síntomas, con lo cual los que vendrían en el barco a Canarias ya no estarían contaminados. Ya no estarían contaminados, pero de todas maneras lo que está esperando el Ministerio de Sanidad es bueno, no estarían contaminados. Son 6 meses. Ahora, no están contaminados ahora. Claro, si son 6 meses entre que el virus se hace patente o no, pues... Bueno. De hecho, creo que no lo hemos comentado. 6 meses, no, 6 semanas. Sí, es un mes y medio. 6 semanas, por cierto, sí, que antes diste 6 meses, ¿verdad? Que no hemos comentado que hay españoles a bordo del barco. 14 o 13 españoles. 13 españoles. Pero bueno, aunque no hubieran españoles, mira, ahora estaba leyendo aquí una última hora de que hay una influencer, precisamente, que había ido a ese viaje y está en su página de TikTok llorando, porque, claro, la incertidumbre de ellos, en fin... Sí, yo he oído los testimonios de varios, lo único que quieren es volver a casa, normal. Lo que cualquiera de nosotros. Pues efectivamente. Por cierto, y hablando de barco, Guillermo, no sé si sabes que finalmente el barco de la droga que cogieron enfrente a las costas de Dakhla, en este caso en el continente africano, en Marruecos, bueno, pues ya ha llegado a puerto de Canarias y estaban, ahora son imágenes en este momento, descargando la droga, que fíjate tú cómo lo tienen que descargar, la cantidad. Es espectacular. Son 45 toneladas. Sí, cerca de 45 toneladas. Todavía no está pesado todo. Todavía no lo saben bien, pero 45 toneladas. Para ponerlo en un contexto... Que son 45.000 kilos, ¿eh? Claro. Para ponerlo en un contexto, cuando hace unos meses, no sé si recuerdan, la Operación Sombra Negra, que tuvo además varias fases, porque tuvo diferentes incautaciones con varios meses de separación entre unas y otras. La primera incautación que se hizo en Sombra Negra y ahí se colocó como no fue la más, pero dentro de Canarias como... La más grande que ha habido en Canarias fue en el año 2009, 10 toneladas. Claro, eran 9.000 y pico kilos, efectivamente. 10 toneladas. Y esta de Sombra Negra... Estas son 45. Claro, en una primera instancia fueron 3.500 kilos y luego en una segunda fase de la operación se incautaron 1.000 y pico. Es decir, no se llega a 5.000 kilos. La más cuantiosa es la que comentó Carlos. No sé si es 2009 o 2019. Ahora estoy dudando. Yo creo pero eran eso, 10.000. Eran 9.000 y pico kilos de cocaína los que se habían incautado. Sí, casi 10.000 kilos. Y es que estamos hablando de 45.000 kilos, que el otro día estábamos viendo un poco el valor de mercado que puede llegar a tener esta mercancía, esta cocaína en el mercado negro, y estamos hablando de 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros, para que te hagas una idea, Jorge, es el 25% del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es más grande que el presupuesto de Navarra. Estuve mirando un poco, haciendo una comparativa para que la gente entienda la dimensión de este cargamento. Estamos hablando que es mayor que el presupuesto de muchas comunidades autónomas de España, que Navarra, que La Rioja. El valor que tiene la operación
que ha sido una operación totalmente secreta, con efectivos de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, que hizo un despliegue porque fueron efectivos de la Guardia Civil especializados que se metieron en el barco y lo cogieron por sorpresa, porque Carlos, hay que saber, según las últimas informaciones que he leído, que habían 6 personas armadas, fuertemente armadas, que eran los que vigilaban. Pero que era quiero decir que era una... No, pero que no hubo, creo que ni un tiro, creo. Un grupo de superélite de la Guardia Civil, no hubo ni un tiro, fue una cosa limpia y, 23 detenidos, pero la operación ha sido espectacular, porque, no solo por él, sino por la limpieza con la que la hicieron. Y se ha adelantado todo porque tienen que ir la audiencia, esto es una operación especial, evidentemente, y la Audiencia Nacional tienen que ir a declarar y a seguir con el caso, ¿no? Claro, de todas maneras, por un lado es una noticia obviamente muy positiva, pero por el otro lado se puede hacer una lectura paralela, que es que me da la sensación de que Canarias, históricamente por su localización cercana al continente africano y la entrada a Europa, etcétera, etcétera, siempre ha tenido mucho valor, ¿no?, para el narcotráfico, pero yo creo que, o me da la sensación de que va más, porque estamos hablando ya, claro, esto no es un trapicheo de que traen 4 kilos de hachís de Marruecos, estamos hablando de 45.000 kilos de cocaína. Estos son entramados, hablabas tú de personas armadas. Claro, es que ya estamos hablando de mafia a gran escala. Esto es... Gran escala. Pero eso es preocupante. El mensaje que le lanzas a los traficantes es importante, quiero decir. Este año. Que son 45... Es que para traer 45.000 kilos, la operación tenía que ser impoluta. Es decir, no podían tener ningún fallo. Y lo han cogido. Con lo cual eso es un mensaje para también para el los mensaje porque está siendo un año negro para las mafias, claro. Porque llevan ya varias operaciones gordas donde les están descabezando, claro. Entonces, y más los bombardeos que le está dando el amigo Trump. No, tendrán que decir, esta ruta ya no es pero no os vayáis a creer, pero es verdad, o sea, estas mafias de narco están totalmente vinculadas con terrorismo iraní, con Hezbollah. Eso está demostrado por los servicios secretos israelíes, que no son tontos y saben perfectamente, incluso venezolanos, incluso hay contactos del gobierno de Venezuela con Irán. Siempre se ha hablado también, y también Cuba y tal. Pero bueno, en cualquier caso, ya, de hecho, hay gente que llama narcoterrorismo, narcoestado a Maduro lo apresaron por narcoterrorismo. Efectivamente. Pero bueno, en cualquier caso, ya veremos, iremos informando sobre este alijo que ha sido detectado en aguas del mar Atlántico. Estaba separado a unas 500 millas de Canarias. Por cierto, la carretera del Peñón La Vegueta ya luce mucho mejor. Creo que está prácticamente terminada, Guillermo. No sé si podemos ver las imágenes. Sí, mira, es esta mañana. Yo creo que al final se consiguió, ¿te acuerdas la demanda de Jesús Machín, ¿no?, la semana pasada, ese tira afloja con el consejero que paró las máquinas y que exigía que el asfalto llegase hasta, que llegase de lado a lado, hasta los muros, ¿no?, hasta los murillos, ¿no? Pues hoy por ahí estamos viendo precisamente al alcalde detrás, claro, dando instrucciones. Mira, esto es de esta mañana, la verdad que está fantástico. Y enlazamos esta noticia, que es la que une el Peñón con la Vegueta, con la segunda, que es la que une el Peñón con Masdache, ¿no? Que esa es más complicada. Es que esa está a un nivel... Bueno, ahí estamos viendo... Esas son imágenes de la LZ58, que se llama. Eso desde la época ya anterior de Pedro Sanginés. Mira, se empezó a proyectar la carretera. Después vino Dolores Corujo, tampoco pudieron acometerla. Lleva ya, Osvaldo, casi 3 años o más, y todavía tampoco ha podido sacar En 2017 había una partida de 10 millones de euros que ya está supuestamente licitada y que en este caso, según denunció en ese entonces Coalición Canaria, paralizó María Dolores Corujo o su gobierno. No se sabe por qué, o no lo pudieron llevar a cabo, o no lo pudieron ejecutar. Es que eso es lo que todavía no sé cuál es la excusa, y además porque había dinero, había proyectos. Y venía cofinanciado con fondos federales, es decir, que no era una partida que tenía que ser exclusivamente del Cabildo, sino que se podía amparar o apoyar. Y que era una carretera que está hecha, que no hay que hacer una... Claro, simplemente asfaltarla. Es verdad que el proyecto, eso es lo que tengo entendido, que Dolores Corujo no lo hizo porque el proyecto que hacía la fundación o alguien de conservacionistas decían que era muy
muy invasivo. Impactante. Pero impactante si eso es solo reasfaltar una carretera. No, porque la carretera de Pedro otro tenía un proyecto mucho mejor, que es como tienen que hacerse las cosas, es decir, la estupidez no podemos darla por buena en este país. Es que estamos siempre parcheando es decir, esta isla. Cuando ustedes recordarán el montaje que se hicieron cuando la carretera de la Jeria, hay que recordar las cosas. Ya, pero La carretera de la Jeria se les puso un pequeño arsén porque lo obliga la normativa de tráfico. Y aquí se armó un pitoste porque decían que íbamos a estropear la Jeria. Que se iba a convertir la Jeria en un parque temático. Sí, en un parque temático, y estropear, que era un impacto. Entonces, la estupidez no podemos darla aquí como normalidad. Es decir, esa carretera tenía que haber estado arreglada como se proyectó, con los técnicos, que son los que saben, porque yo cuando tengo un problema de fontanería siempre lo digo, llamo a un fontanero, y aquí pues parece que llamo a un político. Oye, pues ya ojalá sea político fontanero. Yo solo conocí uno, que fue el alcalde de San Bartolomé en su día, que era fontanero y político. José Luis Brito. José Luis Brito. Bueno, no sé qué piensan ustedes. ¿Se debe de arreglar? ¿Qué es lo que hay que hacer con esa carretera? Yo, tengo claro que sí, más que nada porque ahora mismo es una vía inservible. O sea, de hecho estuvimos esta mañana grabando y es verdad que no es una zona muy transitada, pero tú ves por la del Peñón, la que va de Mozaga hasta La Vegueta, y ciertos coches pasaron a lo largo de la mañana. Estuve ahí con el compañero, pues no sé, 1 hora, y pasaron, no sé, 20, 30 coches. Por la de Mozaga, la de Masdache hasta el Peñón, solo un hombre muy mayor que iba con una camioneta grande. Claro. Es normal, es una vía intransitable ahora mismo. Entonces habrá que hacer un proyecto. Es un peligro. Es que el estado en el que está es lamentable. ¿Cómo va a estar una carretera así? Pero vamos a ver, es que esta es una carretera secundaria. Pero es que tú vete a las carreteras principales y verás cómo están. Si es que son carreteras, o sea, lo del carril único es tercermundista. Con el volumen de tráfico que hay ahora mismo en la isla de Lanzarote, súmale guaguas, súmale ciclistas, es que es inviable y lo extraño es que no haya más accidentes. Esto es terrible y esto es una consecuencia más. Este tipo de carreteras, al fin y al cabo, bueno, pero es que si tú te haces un norte-sur todos los días, te juegas la vida varias veces. Pues sí. Porque un despiste, alguien que se ponga en el móvil, cualquier cosa, el accidente es mortal por necesidad. Es mortal por necesidad. Yo lo vengo diciendo eso desde hace ya años. Y además con el volumen de coche que ha crecido en los últimos 5 años ha crecido la población 20.000 personas. Calcula usted que como mínimo la mitad utilizan el coche, pues 3.000 personas al año, mínimo, de media. Más luego guagua, ponle ciclistas, que cada día vienen más ciclistas. También. O sea, los fines de semana, por ejemplo, y además ya no son ciclistas que vayan de 1 en 1, de 2 en 2, no, van grupos de 20 y 30. Grupos de 20 y 30 no se les puede adelantar. Parece el Tour de Francia. Pero que no se les puede adelantar, es imposible. Entonces, ir una cola de coches, sobre todo los fines de semana, a lo mejor desde Mala desde Mala hasta Taiche, sin poder adelantar a los ciclistas. Bueno, por cierto, hablando de otros temas que están relacionados directo e indirectamente con la carretera, es que ayer se presentó la añada, en este caso estamos hablando de la zona de Masdache, la Jeria, se presentó la añada de 2025 y creo que fue calificada como muy buena, ¿no? La verdad que sí, ahí estamos haciendo un acto, la verdad que así lo calificó Jorge. Por cierto, que estamos viendo a la representante me alegro de verla porque llevamos tiempo intentando hablar con ella y es difícil, ¿no? Y es muy complicado hablar con la representante en este caso, de la Confederación de Empresarios de Lanzarote, ¿no? Que, bueno, ha tenido problemas personales, pero me alegro de verla ahí ya y a ver si un día de esta... ¿no? Beatriz Salazar, a ver si la podemos tener por algún día por aquí, porque llevábamos tiempo sin verla en ningún acto público ni nada, a ver si ya la mujer se ha incorporado a la actividad pública y podemos hablar, porque hay muchas preguntas sobre el sector empresarial. Pero bueno, sobre esto que estábamos hablando, Guillermo. Una añada de mucha calidad, ¿no? Así la catalogaron y luego también, bueno, se hizo un poco alusión a lo bueno que ha sido el invierno en cuanto a lluvias, ¿no? Porque además no solo que ha caído agua, que otros años sí que ha caído, pero ha caído bien, además, ha caído de una manera repartida en la isla, de una manera sosegada, que no ha generado muchos contratiempos, y también, bueno, las previsiones de cara
a futuras añadas son muy buenas en cuanto a volumen y a kilos. De hecho, en FEAGA me comentaba Jorge Rodríguez que se estipula o se cree que se podrían llegar a los 3,5 millones de kilos para la próxima temporada. Claro que eso sería una muy buena porque cosecha. Si no recuerdo mal, la anterior última, no llega ni al millón de kilos. No llegó al millón. 900.000, me parece. Muy corta. Bueno, pues esto asegura el sector, es muy importante porque además nuestros vinos, nuestros caldos son ya ampliamente reconocidos. Casi el 50% de los vinos que se vende, que se produce en Lanzarote de todas maneras, de origen, va fuera de la isla. Se lo consume la gente, lo cual quiere decir que tiene una alta demanda cada vez mayor. También es curioso porque se consume también el vino de Lanzarote, que yo hablaba con una persona que está relacionada con el sector del vino, ¿no? Más en la parte de comercialización, etcétera. ¿Se acuerdan en su día, ¿no? Cuando se esperaba que subiese la botella a 1 o 2 euros, ¿no? Sí. Y él me comentaba, Guille, si ahora mismo el vino de Lanzarote, porque claro, la oferta es relativamente pequeña, ¿no? No generas tantos litros como se produce en La Rioja. Efectivamente. Entonces dice, si ahora mismo subiese casi, poniendo una exageración, si duplicase el precio de la botella, se vendería casi todo igual. Bueno, de hecho hay botellas, para que lo sepan, porque últimamente he estado interesándome con pequeñas bodegas. Hay muchas pequeñas bodegas que tienen que solo producen a lo mejor 10.000 botellas. Y pero ¿sabes a cuánto las venden? A 35 euros, como si la vendieran en el bar. Ahora la media son 30 euros. Sí. Más o menos. Eso en los bares, en los restaurantes. Normal, 30 euros. Bueno, pues nos alegramos mucho porque el vino siga adelante y además estamos en un círculo vicioso positivo, porque a veces sería un círculo vicioso, no, sería al revés, un círculo, ¿cómo se dice cuando es? Favorable. Favorable, sí. Me refiero que funciona todo. Los agricultores están contentos porque pueden vender la uva como nunca. Aquí se olvida que antes de Stratus las uvas se entregaban y el agricultor cobraba 3 años o 4 años en alguna bodega y la daba sin precio. Las daba y ellos te daban lo que más o menos entendía. Sí, el agricultor está contento, el paisaje está bonito, las parras están frondosas, genera actividad, genera negocio, hoy no me sale ninguna empleo, negocio, ¿qué más se puede pedir? Con la llegada de Stratus, lo que hizo fue de alguna forma regular el mercado. En el momento que vino una bodega, te pagaba la uva, claro, a partir de ahí todo el mundo tenía que ponerse al carro porque si no el resto no iban a tener uva. Luego una cosa importante que no refiera a temas materiales ni económicos, que es el cuidado del paisaje. Si al final genera dinero pues va a animar a que gente cuide las parras. De hecho se está recuperando. Claro. Es verdad que el Partido Socialista denunció a una persona que hizo un trabajo extraordinario, que fue Domingo Rodríguez, que hizo un trabajo extraordinario de recuperación de fincas, y el PSOE en el Cabildo lo denunció como un atentado contra el paisaje, ¿no? Después se dieron cuenta, porque claro, había un camión, había una pala mecánica, entonces claro, el PSOE ve una pala mecánica y eso ya lo ve en el aéreo, eso ya lo pone de los nervios, ¿no? Con burros. Y entonces es cierto que después se dieron cuenta la metedura de pata, que todo el mundo con las manos en la cabeza, cuando este señor lo que hizo fue recuperar, creo que fueron 2 o 3 hectáreas. 2 o 3 fincas. Yo en esa época recuerdo que también me di la pata, pensé que era un camión. Que era un... Pero luego lo entrevistamos y se aclaró el tema y se vio que el hombre estaba restaurando fincas, verdaderamente era así el tema. De todas maneras, hombre, es lo que hace siempre el Partido Socialista, porque después lo que se está haciendo ahora es ayudando a la recuperación de fincas, el plan integral de la ageria, también lo que protege son el cultivo en hoyo fundamentalmente, o sea que todo va en ese ámbito, ¿no? Bueno, a ver cuánto aguanta, porque yo siempre me asusto, cuando algo va tan bien, digo, esto alguna vez tiene que estallar por algún sitio. Vamos a ir a Jorge Rodríguez a ver qué nos cuenta de la añada, para que ustedes sepan que pueden beber el vino de Lanzarote, que no es como algunos dicen que encima puede beber lo que quiera, que no emborracha. No, si se bebe mucho se emborracha uno igual que con otro vino. Pues la calificación de la añada este año, como se ha podido ver, pues va a ser o ha sido muy buena. En un año súper complicado. Venimos de un año bastante complicado, la añada 2025 la vamos a recordar como una de las peores que hemos tenido en el histórico del Consejo Regulador, sobre todo por escasez de cosecha, debido, sobre todo a esas inclemencias del tiempo, ¿no? Debido a ese exceso de calor,
por un lado, y a esa escasez de lluvia que hemos tenido a lo largo del otoño-invierno del año pasado. Bueno, pues nos alegramos mucho y efectivamente hay que intentar consumir vino de Lanzarote. Yo sé que es complicado a veces porque en los restaurantes ya... Porque no hay mucha uva, no hay mucha producción y sale mucho fuera. Y me refiero además no es barato. Es lo que me refiero, que ya cada vez más complicado. Porque tú te compras una botella de un nivel de vino más o menos del mismo nivel y es mucho más barato. ¿Por qué? Pues porque la tirada que puede tirar un vino de Ribera de Duero, pero sobre todo los restaurantes. Los restaurantes ya, algunos también, no es que se pasen, es que a ellos se lo venden a lo mejor a 12 o 13 euros la botella, pues ellos le tienen que poner como mínimo, ya se sabe que se pone por lo mínimo, como mínimo 30. Entre 28 y 30 son los precios que hay ahora en el mercado. Hay alguna que yo conozco que, por cierto, que lo pone a 26. Es a donde suelo ir ahora. Y como ya defendí en su día, y vuelvo a repetirlo un año después, el vino no es una prioridad vital. Es decir, el que tenga la suerte... porque, por ejemplo, hay gente que se lleva las manos a la cabeza y dice, es que los de Lanzarote no vamos a poder comprar vino de Lanzarote porque está carísimo. Pues oiga, eso no es una prioridad. O sea, al igual que la vivienda sí que considero que es una prioridad y que el vino, pues el que lo pueda comprar. Y que iba a decir, como le dijo Honorio a Hussein de Jordania cuando venía de visita, que ellos no pueden beber vino. Y entonces Honorio García Bravo, que era el alcalde de Yaiza de aquel entonces y tenía una bodega, le decía, Majestad, que el vino de Lanzarote no emborracha, es zumo. Zumo de uva. Zumo de Malvasía. Sí, pues efectivamente. Eso, que el que lo pueda tomar, al igual que, pues no sé, hay unos productos en el mercado, no sé, el atún rojo pues tiene un precio X, pues el que pueda comer atún rojo que lo coma y el que no pueda, no puede. Y el vino más de lo mismo, no es una cosa primordial, que tenga que tener un precio asequible para todo el mundo. Lo que tiene que tener un precio asequible para todo el mundo son los huevos, la leche, el pan, la vivienda, pero el vino, pues, bueno, al final es un lujo. Bueno, ¿y qué pasa con el mirador de Aría? Porque ese mirador, todo el mundo lo mira, pero nadie ve que se pueda abrir al público. Es alucinante lo de este ayuntamiento, ¿eh? Todas las instalaciones turísticas que tienen, o esperan a que se caigan solas al piso o que las tienen cerradas a cal y canto. Es alucinante. Yo la verdad no La verdad es que sí es una obra muy interesante. Además, que es bonita yo creo que es una obra muy interesante, muy cuidadosa y a la vez moderna. Y fue una pena que nunca, que no triunfara. No triunfara, me refiero a público. Pero mira, ese mirador está pero porque está infrautilizado. O sea, no, porque es que no tiene... Tú dale a un empresario eso, ya verás a alguien con carácter y verás tú cómo te lo pone. Cómo te lo pone pues lo saca del partido que le tienen que sacar, lo único que tienes que hacer es... Aquí el problema es el aparcamiento. ¿Cómo accedes al sitio? No tienes aparcamiento. Ese es el problema. Entonces tiene que ser a través de unas guaguas que cojas en Aría y te lleven a los turistas. Y lo intentaron, pero fracasó, creo, ¿no? Porque creo que pusieron una lanzadera de prueba desde el pueblo hasta Aría. Sí, pero yo estoy con Carlos. Tú dejas a un empresario y que él se busque la vida de hacerlo atractivo o de buscar la facilidad para hacerlo atractivo sí que tienes que, por ejemplo, tener un pequeño restaurante o una cafetería. Tú lo que no puedes hacer es tener una infraestructura así que ha costado un dineral al erario público cerrada. Claro. Eso es lamentable. Y eso estamos Igual hablando... que la pasarela, que es lamentable verla, una pasarela de 400.000 euros que están dejando que se caiga a cachos. Le están dejando que se caiga a cachos y cuando se caiga poder decir, ya está, vamos a desmontarla. ¿Por qué? Por dejadez, por negligencia, por lo que tú quieras, me da igual. El caso es que no se puede tener infraestructuras que cuestan un dineral así, en esas condiciones. La playa de la Garita, hay que ver cómo está la playa de la Garita. La playa de la Garita es una de las playas más fantásticas que hay en esta isla de Lanzarote y está totalmente abandonada. O sea, es una cosa lamentable. Cómo están los servicios públicos, cómo están los parques. La verdad es que el Ayuntamiento de Aría merece un repaso, ¿eh? Hay una sensación, yo no sé si es verdad, pero porque muchas veces la sensación después no se corresponde con la realidad, pero sí como que se ha paralizado, es el ayuntamiento que más se ha paralizado. Está totalmente paralizado. En el tiempo, una cosa tremenda. Como que está igual que dentro de 15 años, hace 15 años y está igual que ahora. En fin, esperemos que el grupo de gobierno se ponga las pilas para tienen medios, tienen personal, se quejan de que falta personal. Ellos se quejan de que no tienen personal. Se quejan de que no tienen personal. Pero bueno, llevan 4 años casi, llevan ya 3 años, mira, algo podían haber hecho. Tienen aprobado el presupuesto, después tienen los ingresos que le vienen de los centros turísticos, que han aumentado. Es decir, muchos ingresos. Dinero sí tienen. Y después tenían remanente también. Dinero, tienen más, de hecho, era de los ayuntamientos más pobres
y ahora es de los más ricos. No sé si de los más ricos, hombre, pero en proporción. pero proporcionalmente en remanentes, con los remanentes que tienen, que no pueden, no sé, porque por la ley de gasto dice que no pueden utilizarla. De hecho, en fin. Ayer, por ejemplo, esa posición Compromiso por Aria publicaba varias fotos del estado en el que se encuentra el cementerio público, es bochornoso. De la dejadez y también pues mira, pero muy bonito. Pero está todo sucio, mal cuidado. Pásate un paseo por la plaza del pueblo. Pásate un paseo por la plaza de Aria, que está toda levantada, está todo... Desde hace muchos años, además, una dejadez de la iglesia sin pintar, hecha polvo, el reloj ahí desvencijado. Es una cosa... La verdad es que yo no lo entiendo. O sea, y es un grupo de gobierno solvente, un chico joven como es Alfredo, que es un tío que está preparado, que tiene capacidad de gestión. No sé. Algo pasa en ese ayuntamiento, porque la verdad que no se ve y a lo mejor simplemente es sensación y aquello está funcionando estupendamente. No lo piensa así la oposición. Vamos 2 minutos a publicidad y continuamos. Bueno, pues ya estamos de nuevo en la tertulia de café de periodistas, que por cierto, hay datos, sacaba una encuesta el lunes, si no me equivoco, el periódico El País, 40DB, donde hablaba, en este caso Valentín, donde hablaba que hay una parte muy importante de la población que no es favorable a la regularización masiva del que está haciendo el gobierno de España. Y entre los aspectos negativos que ellos veían en la regularización es que los españoles van a tener menos posibilidades de acceder a las viviendas, y además también que los recursos sanitarios y sociales en general van a estar más estresados. Además de que una parte porcentual, casi el 50%, y estoy hablando de memoria, decía que podría tener un efecto llamada. Son cuestiones que mucha gente hablan que esto es el discurso le han comprado el discurso a Vox, que es lo que Vox ha dicho para estar en contra de esa ley, ¿no? Después hay un porcentaje de unos 30 y tantos % que están a favor, que creen que es necesaria la regularización. Pero en general hay un sentimiento en la población que parece que es solo de Vox, pero no creo que cuando salen cifras de cerca del 40% de gente que cuestionan la regularización es que sean de Vox. No, el Partido Popular también lo ha cuestionado, fundamentalmente, sobre todo también un poco por las formas en las que se ha hecho, el momento que se elige para la regularización, metiendo el debate otra vez en la inmigración para el PSOE intentar desmarcarse de lo que es ya el mensaje más ultra de Vox. Pero vamos a ver, la regularización ¿cuántas personas van a regularizar? Unas 500.000, se supone. Son 500.000 personas que están viviendo ya en nuestro país. Dónde viven y cómo viven, eso es otra cuestión, porque no lo sabemos. Yo creo que lo positivo que tiene esto es que podrán acceder a contratos, es decir, que se regularicen. Para mí, sobre todo, significa que puedan tener contratos de trabajo, porque ahora están haciendo trabajo sin contrato. Entonces, cuando tengan un contrato, van a pagar los mismos impuestos que pago yo y que paga cualquiera de los demás, con lo cual esos impuestos van a mejorar los servicios sociales, como todos sabemos. Entonces, para mí, eso es el aspecto más positivo, porque esa gente se siente segura y puede acceder a los servicios. Lo que sí que es verdad también es que es lógico, estas 500.000 personas también acceden a los servicios públicos, es decir, van en guagua, van a sus hijos están escolarizados, sus hijos están escolarizados y utilizan la sanidad, o sea que de facto ya la situación está... Pero yo creo que el debate donde está, para mí, no es tanto que yo creo que la mayoría de la gente está a favor de la regularización, lo que está la gente es que los servicios públicos están muy tensionados. Ya con ellos, ahora mismo, en estos momentos, no hace falta que... No, claro, es que no hay gente que vaya a venir. Pero vamos a ver, la crítica no es que venga de Vox, la crítica no es que venga del Partido Popular, la crítica no es que venga del Partido Nacionalista Vasco, ni de los comunes, ni de los catalanes, no. La crítica viene también de Europa, la crítica viene de que no se ha hecho un procedimiento ordenado, no se han puesto los medios adecuados. Cuando tú haces una ley, la tienes que dotar. Eso sí, cuando tú haces que no han puesto los medios. Se han lavado las manos y lo han hecho de una forma rápida,
Pues porque cómo está actuando este gobierno, un gobierno que no tiene mayorías, que no puede llevar las cosas al Parlamento porque se las tumban, y así pues no se puede legislar y a golpe de decreto. Entonces, si tú haces un procedimiento ordenado, yo lo he repetido 20 veces, o sea, aquí había una propuesta legislativa popular apoyada por el pueblo de España para hacer una regularización, porque es una cuestión de justicia social. Si tú estás trabajando, cotizas, y si cotizas tienes derecho a los mismos derechos y a las mismas obligaciones que cualquier ciudadano español. Pero ¿qué pasa? Que si lo haces, provocas efecto llama. Si lo haces como lo ha hecho el gobierno, que ha sido con ayuda de su único socio, que es Sumar, sin el apoyo de todo el arco parlamentario, como era la Iniciativa Popular, que tenía el apoyo de todos los partidos sin excepción, pues claro, haces las cosas mal. ¿Y cómo lo haces? Pues no lo dotas, no pones en los medios, no pones el apoyo necesario, genera efecto llamada, te crees que... Y además es que porque se están denunciando casos muy graves, se están denunciando que se están entregando... falsificaciones. No solo falsificaciones, se están entregando informes de necesidad, de vulnerabilidad, pues como quien firma como rosquilla. Exacto, como quien firma un autógrafo. O sea, ¿esto qué es? Oiga usted, tiene que haber cuando hay un informe de vulnerabilidad, tiene que ser un informe hecho por los servicios sociales con un respaldo de trabajadores que han hecho el informe, que han ido a ver, que han ido a tal, y con unas pero no necesidades. Tienen tiempo, ya lo dijo aquí. Entonces, los están haciendo como rosquillas. Pero ya lo dijo entonces, aquí. Cuando tú haces las cosas mal y como rosquillas, pues al final tienes un proceso de... Perdona, que termino. Tienes un proceso de regularización mal hecho, y que tiene consecuencias que vamos a pagar el resto de los ciudadanos. Y eso es lo que se está quejando la gente. Por eso ¿Qué pasa? Que se aprovecha por parte del partido de gobierno para decir, ya están los de Vox. No, oiga usted, no están los de Vox. Es que las cosas hay que hacerlas bien. Y usted no las ha hecho bien. Pero es que el presidente del gobierno no da puntada sin hilo. Entonces, ¿por qué pone la regularización ahora? Porque sabía que iba a venir el debate de la inmigración. Y las elecciones andaluzas. Y las elecciones andaluzas, y etcétera. De hecho, le han lavado la cara en Europa. Pero de todas maneras, lo que sí que es verdad es que, o sea, dejó la pelota en el tejado del resto de las administraciones. Claro. Porque es que, claro, son los ayuntamientos los que tienen que dar los informes, la mayoría, o ONGs, que después no saben cómo, en algunos casos, cómo funciona, si te cobra, si no te cobra. Pero, evidentemente, lo ha hecho fatal en ese aspecto. Después, en el fondo, que es regularizar a la gente que está trabajando ya para que por lo menos pueda tener contratos. Eso era necesario. Eso no pone nadie en positivo, duda. Claro. A lo mejor lo ponen los radicales de Vox. Sí, pero cualquier persona con sentido común sabe que eso tiene que ser así. Claro. Pero ando bien, hijo mío, no me hagas esta chapuza. Y además, personalmente, yo me alegro que montones de esa gente que está en una situación de gente que viene a trabajar, gente que viene a trabajar, vienen a aportar y a sumar. Mira, Carlos Jorge, solo tienes que mirar en Arrecife. Tú miras en Arrecife cuántos sudamericanos hay, fundamentalmente son colombianos, que además muchos tienen ya su negocio concreto, pero los ves en la tienda, la peluquería, no sé qué. O sea, contribuyen, y mucha de esa aportan, gente, pero mucha de esa gente cuanto más se integre, no tiene a lo mejor todavía el contrato laboral. La mayoría vinieron aquí con un permiso de 3 meses. Están mandando remesas de dinero a sus casas, que eso también favorece la balanza de pagos. O sea, al final todo es economía, todo. Claro. Cada persona es economía, cada familia es economía. Yo creo que ahí no hay... Y hay que aprovechar las oportunidades. Ahora lo que no puedes hacer es, venga, una regularización así, porque me cuadra y porque me interesa electoralmente. Bueno, los informativos de la Lancelot Televisión salieron precisamente a la calle a preguntar qué les parece esa encuesta donde hay un rechazo de una parte de la población a esa regularización. Todo lo que sea regularizar una situación que no es legal o que no está bien establecida, creo que viene bien, y que eso también conlleva que tengan ciertos derechos y deberes y que conformen parte de la comunidad. Al final viven aquí y tenemos que aprender a convivir con ellos, ¿no? Y de la manera más reglada y regularizada posible. Lo que no se pueden tener es personas ilegales y explotándolas, ¿no? Entonces creo que ya es hora de que alguien ponga orden en ese sentido, ¿no? Además, estamos hablando de personas, no estamos hablando de coches, ni de esto, de lo otro. Estamos hablando de personas que están buscando, con todo el derecho del mundo, porque afortunadamente hay un derecho, aunque algunos piensen que no hay un derecho internacional, sí hay derechos. Estamos, pues, bastante fatal.
Ahora la regularización de inmigrantes es importantísimo, creo yo. Lo que te permite es dimensionar la realidad que tienes. Si no los tienes regularizados, no sabes exactamente qué es lo que necesita la comunidad. De esta manera sí ya sabes realmente a lo que te estás enfrentando y puedes poner los medios necesarios. Creo que se necesitan más viviendas para los que ya estamos aquí. No se tiene igual muy claro el impacto que eso va a tener, pues desde luego puede todavía complicar un poquito más lo que sea, ¿no? O sea, la situación de lo que tú me comentabas, lo de la vivienda. Pero al principio, bueno, si también eso se tiene en cuenta, pues tampoco tendría por qué perjudicar, ¿no? Todas las medidas al final tienen impactos negativos, impactos positivos. Yo creo que sobre todo es cómo se gestiona, ¿no? Si se gestiona bien, pues yo creo que puede resultar algo bueno. Oiga, esto es una cosa extraordinaria. Entonces, o sea, una cosa coyuntural, y pienso que se está atendiendo pues eso. Sabemos que hay un montón de personas ahí trabajando ilegalmente y lo menos que pueden hacer es que aporten y que ya está bien de los empresarios, todo el mundo, o sea, cuando conviene sí y cuando no conviene no. No, vamos, no creo que eso afecte para nada. La población que contribuya más y que al final pues también soporte el efecto del envejecimiento de la población que tenemos, así que sí creo que sí es una buena oportunidad. O sea, la gente viene por necesidad. Igual que nosotros fuimos allá cuando, después de la posguerra, había que matar el hambre y hubo que coger las maletas y tirar para otro sitio. Así que no estemos con tonterías. Bueno, pues aquí la encuesta hubiera fracasado porque no sale igual que salió en el resto del país. No, la gente tiene sentido común. Luego les preguntas si la gente tiene más sentido común que la mayoría de los políticos, porque lo que dicen ahí... Sí, pero es verdad que hay ahí no es corregir, sino simplemente es mi opinión, que la mayor parte de los empresarios, y sobre todo de los grandes empresarios, de las empresas grandes, lo que están solicitando son trabajadores. Lo que están es que se regularicen, porque ellos no pueden contratar a personas que no tengan... cometiendo una ilegalidad. Claro, no pueden. De hecho, hay personas empresas medianas, pequeñas de esta de construcción, que han cogido gente que les paga igual que el mismo sueldo que a los demás, pero no puede, y lo han sido denunciados precisamente porque no pueden trabajar. Es que ahí está el tema, es que antes las regularizaciones se hacían por contrato. O sea, tú tienes contrato, entras. Y es lo que se pide de Europa ahora. Y es lo que se pide en Europa, es que ese es el orden. Es que si tú no controlas la inmigración, al final nos va a pasar lo que está pasando en países como Bélgica, Francia. Tú vete a Francia. Alemania. El problema del integrismo en Francia es un problema que ya es... brutal, o sea, el problema ya es un problema que es estructural, o sea, está enquistado dentro de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque no se ha hecho bien, porque si tú, por ejemplo, vas a la piscina municipal y te autorizan a que te bañes con un burka, cuando las normas aquí deberían ser, o sea, te impiden bañarte con un bikini, tienes que llevar un bañador de natación, y sin embargo permiten el burka. Pero bueno, que ¿nos hemos vuelto locos o qué? O sea, el burka, que lo permitan en su cultura, pero aquí vivimos en una cultura occidental donde no hay que permitir ese tipo de cosas. Si tú todo eso lo vas permitiendo, igual que vas haciendo la vista gorda, el informe policial no es necesario, es solo para cubrir el expediente. Pues al final vas permitiendo que se vaya introduciendo una cuestión también de seguridad nacional, y son cosas que al final pues pasan factura. Por eso Europa quiere una unificación, y a pesar de que la política europea migratoria ha sido nefasta, porque prácticamente no ha hecho nada, y hay que ver cómo ha abandonado a Canarias las últimas décadas con todo este asunto. Lo último que querían es que, por ejemplo, cuando lo que pasó la guerra en Siria, quería que con toda la gente que salió del país, pagarle a Turquía, ¿recuerdan? 15.000 euros por cada inmigrante que acogiese. Y eso tampoco es una política, porque eso lo que te dice es que hay una absoluta improvisación. Yo creo que sí que es necesario regular todo lo que tiene que ver con la inmigración, para que no se vaya de las manos. Y una de las cosas que parece evidente es el certificado de penales, porque si no, es decir, por ahí se puede colar gente pues que no nos conviene, ¿no? Bueno, por cierto, que hay una buena noticia para nosotros, para esta casa, y yo creo que es una propuesta muy, muy justa la que se ha hecho ayer en la Comisión de Honores y Distinciones del Cabildo de Lanzarote, y es que se va a nominar a Juan Santana como hijo predilecto a título póstumo,
de la isla de Lanzarote, Juan Santana, que fue maestro de Aría, en aquella época fue alcalde de Aría también, fue diputado, en fin, fue consejero, lo fue todo, pero fue un hombre sobre todo referencial en el tema cultural, la tegala, tanto cultural como sector primario. Agrícola. Sí, etnografía en general también. Sí. Hombre. Y también nosotros estamos especialmente contentos, y yo especialmente me muestro muy contento, porque estas personas llegaron a Lanzarote, esta pareja de británicos, tanto Liz como Larry o Liz, que tanto pinta uno como otro, y en este caso vinieron, pues hace en torno a unos 30 y tantos años, mantienen una publicación en inglés, con las dificultades que eso supone, de manera ininterrumpida desde hace 40 años, que se dice fácil, y son personas que además participan de la sociedad lanzaroteña, están en los actos a pesar de la edad que tienen y hacen un esfuerzo. Y yo desde aquí quería darle un fuerte abrazo a Lee y a Larry, porque realmente son una pareja de británicos encantadora y que han hecho un trabajo importantísimo en la isla de Lanzarote, y que se le premie como hijo adoptivo posiblemente sea uno de los mejores regalos que haya recibido esta pareja. Sin lugar a dudas, coincido contigo plenamente, Jorge, porque además yo creo que es de justicia también, ¿no? Reconocer el papel que han jugado en el ámbito de la promoción de la isla desde todos los puntos, cultural, turístico, etcétera, etcétera. Y yo creo que porque no es una revista turística al uso. No, es una revista por eso te digo, que informa y hasta el punto que hace 2 o 3 años, no recuerdo bien ahora, vino el embajador. Eso. El embajador británico en España, vino el embajador solo exclusivamente a venir aquí para que vean cómo son también esta gente. Vino exclusivamente aquí a las instalaciones a darle la medalla, en este caso en nombre de la corona británica. Sí, no, yo, si quieres termina, Valentín, pero vamos. No, simplemente eso, y además, es decir, el turismo que tenemos aquí de forma... el primer turismo es el británico. Y está muy bien que aquellos que llegan aquí también tengan una referencia desde el punto de vista editorial de alguien que vive aquí y que te cuenta las cosas viviendo aquí. Y también, eso tiene un valor impresionante. Lo veo merecidísimo. Este año la verdad es que han acertado la mayoría. Se puede discrepar, pero... Desde luego siempre hay derecho a discrepar, o siempre hay alguien que tú creas que es mejor o que tal, pero desde luego en general se ha acertado mucho en los galardones. Kenneth Basket, por ejemplo, con el Gasket, con el tema del Ironman, Juan Santana, que tú decías antes, y luego los jameos de oro, igual que los Team Fallas de oro son, pues está Dislan, está... pero sí que es verdad que a mí hay uno, perdona, Carlos, uno que me hace también especialmente ilusión, que es la hija de unos amigos. Sí, lo iba a comentar, sí, lo iba a decir. Mar Carretero Castrillo, que es el Team Falla de ciencias, por su investigación sobre las estrellas fugaces. Sí, que ella es astrofísica y tiene además es una chica muy joven todavía. Sí, 28 años. Tendrá 28 años, pero tiene una trayectoria fantástica. Y también, pero sobre todo digo que Kenneth, en el caso de Kenneth, los Jaskis me parece un acierto total. Perdona, porque es que tenemos una conexión en directo y se lo agradezco con el periodista y analista, en este caso Francisco Pomares, que está en Tenerife. Buenas tardes, don Francisco, ¿cómo estamos? Muy bien, Jorge, ¿cómo están ustedes? Pues aquí vamos cumpliendo edad, don Paco. Usted se mantiene igual de siempre en la primera línea del periodismo de Canarias. Por cierto, Paco, ¿qué te parece el tema de esto que se está hablando ahora mucho, del antivirus, un brote de antivirus que en un crucero, y que hay cierta reticencia a que pueda atracar en Canarias? No, cierta reticencia no, yo creo que hay mucha reticencia. Básicamente porque la gente se ha instalado de alguna manera en la dinámica de las redes sociales, ¿no? En creer que lo que sucede en ese barco es mucho más terrible de lo que realmente es. Yo comprendo que hace 5 años tuvimos la crisis algo ya más de 5 años, tuvimos la crisis del COVID y estamos todos preocupados por la situación y además pensando que lo que podría suceder en un barco cerrado pues podría ser un auténtico drama. De hecho, se vivieron episodios de auténtico drama
de decenas de muertos en barcos en alta mar en la pasada etapa. Pero es que en este caso no tiene absolutamente nada que ver la historia. Claro. El virus del COVID era un virus con un nivel de contagio altísimo que podía traspasarse directamente por contagio humano, y este virus en concreto, el hantavirus, es un virus que no se traslada por contagio humano más que en casos muy reducidos. De las 40 o 50 variantes que existe el hantavirus, solamente hay una, que es la denominada virus de los Andes, que se puede traspasar por, que hay documentados casos de traspaso por contacto humano, pero en situaciones de un contacto muy intenso, tipo relaciones sexuales o una intervención quirúrgica o alguna cosa así. Pero en realidad el virus es un virus que se contrae exclusivamente por contacto con heces o orina de un tipo de ratones que viven en Norteamérica y en Sudamérica. También los hay en distintos lugares de Europa, pero ya le digo que hay 40 tipos de casos y ninguno de ellos, excepto uno en concreto, ha documentado contagio por transmisión humana, ¿no? Entonces, se sabe que las personas que están contaminadas participaron antes de entrar en el barco, participaron en una especie de safari o de excursión a un lugar donde hay conocimiento de que se han producido en ocasiones contagios por hantavirus de este tipo. También podría ser que hubiera un ratón que se hubiera colado en el crucero este de lujo y hubiera contaminado el barco, pero yo creo que el hecho de que se hayan producido 3 fallecimientos del mismo entorno familiar y un contagio al médico del barco, que es una persona que ha estado en contacto muy, muy directo con los pacientes, no debería hacernos pensar que estamos ante un nuevo COVID. Es que eso no es verdad. Paco, hoy simplemente un dato anecdótico, pero que para que vea cómo son las cosas. Hoy atracó un barco igual, el hermano gemelo de ese barco, en la isla de Lanzarote, en el puerto de Arrecife. Y se armó en las redes sociales un pitoste de mucho cuidado, porque la gente alarmando, como diciendo que que parecía que nos íbamos a contaminar todo, que no es el caso, porque este es el SH Diana, que es un hermano del barco que está ahora mismo en Praia, frente a las costas de Praia, en Cabo Verde. Ya conocía ese asunto. Yo creo que estamos perdiendo completamente la chota. Es decir, estamos perdiendo la cabeza. No somos capaces de entender que ante una situación de este tipo lo que hay que hacer es, primero, acotar el problema a la realidad, no desmadrarlo como están haciendo las redes sociales de una forma absoluta, y luego intervenir, actuar sobre el terreno para intentar evitar que las personas que puedan verse afectadas más directamente, que son las que están dentro del barco, no vivimos en la Edad Media, en la que a la gente que estaba infectada se la condenaba a muerte, ¿no? Es decir, vamos a tratar las cosas con un poquito de cabeza. ¿Y qué te parece la reacción del gobierno de Canarias, Paco? Mira, tanto el gobierno de Canarias como el Antonio Morales, me parece, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, y otra serie de personas se han manifestado exigiendo que el tema se resuelva en donde está en estos momentos el barco. A mí no me parece irrazonable que se resuelva donde está el barco, pero al final la decisión no es ni del presidente del Cabildo ni del presidente del Gobierno de Canarias. La decisión es de las autoridades sanitarias, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y en función de lo que la Organización Mundial de la Salud determine. España tiene el deber de auxilio como lo puede tener Cabo Verde. Si Cabo Verde, que es un país soberano, se niega a hacer lo que tiene que hacer, pues probablemente lo que tendría que existir es una reacción importante de la comunidad internacional ante un caso de inasistencia al socorro. Pero es que estamos perdiendo la humanidad. Es decir, el miedo nos está volviendo chiflados, de verdad. Es decir, este es un asunto que no tiene la trascendencia que se le está dando. Es una infección que efectivamente ha causado la muerte de 2 personas, pero si hubiéramos dicho que 2 personas han muerto en un crucero porque se han contagiado de gripe, pues probablemente no le habríamos dado esta trascendencia enorme.
¿Saben lo que sucede? Que esto es un poco fruto de la ignorancia. Sí. El hantavirus es un virus perfectamente conocido, perfectamente estudiado. Es verdad que no hay un tratamiento efectivo contra el virus y es muy mortífero, pero tengan en cuenta que no hay un tratamiento muy intenso porque son muy pocas las personas que se han visto vinculadas a este virus o que han fallecido a lo largo de los últimos años como consecuencia de este virus. Es un virus, insisto, con un contagio ridículo, con un contagio muy complejo, un contagio difícil y en el que tiene que intervenir necesariamente la existencia de heces de ratones, de ratones infectados o de orina de ratones infectados, haber entrado en contacto con eso. Hombre, pues sí. yo creo que vamos a colocar la cosa en su contexto y vamos a pensar en esas 150 personas que están en el barco y que necesitan ser auxiliadas y que necesitan salir de lo que probablemente para ellos es una situación absolutamente angustiosa. Y tenemos los recursos para poder actuar. ¿Ustedes se acuerdan cuando hace ya algunos años se empezó a hablar del ébola y de que había llegado casos de ébola a Canarias y el lío que montamos, la exageración que montamos por un caso con aquella historia y luego no pasó absolutamente nada? Tenemos un sistema sanitario sólido. Lo que sucede, Jorge, es que estamos un poco escamados por el nivel de engaño y de manipulación que se produjo durante el COVID. Un nivel de engaño y de manipulación que se produjo fundamentalmente porque nos dijeron que las cosas eran de una manera sin tener claro cómo eran, porque aquel virus sí se desconocía absolutamente todo de él. De hecho, todavía hoy no hemos sido capaces de saber si es un virus que se generó accidentalmente o se generó como un producto sintético creado por los seres humanos, ¿no? Bueno, la tesis norteamericana sigue siendo que se creó en un laboratorio chino, pero también es cierto que uno no sabe si eso es política o es una realidad científica, ¿no? Es una tesis como otras cualquiera. Yo creo que en estos momentos el virus se conoce, se puede combatir, se puede ayudar a aislar a las personas que pudieran tener cualquier tipo de cuestión, sacarlas de la situación en la que están y chicos, lo que no podemos hacer es rechazar la petición de ayuda. Nos vamos a convertir en monstruos como acabamos actuando de esa manera, ¿no? Pues sí, porque falta de empatía total y absoluta de aquellos que creen que rechazan la gente que está diciendo que lo que hay que dejarlos es en el barco, que piensen que estuviera allí su hermana, su madre o su novia, ¿no? O su novio. Es decir, que seamos un poco conscientes de que no podemos funcionar así. La sociedad ha madurado, ya no vivimos en la Edad Media, donde las personas que se contagiaban de una enfermedad se las mandaba a una leprosería o se las dejaba morir en una esquina. Pues efectivamente. Hemos creado un sistema capaz de responder a eso. Paco, me quedan 3 minutos. Me gustaría que analizaras también la situación, bueno, parece que en este caso positiva del empleo en Canarias. Creo que en este último mes, en los últimos 30 días, es decir, entre el mes de marzo y abril, pues se han creado 1.000 puestos de trabajo más, 9.000 en lo que va en los últimos 12 meses. Datos positivos, sin duda. ¿Son tan positivos como vende el gobierno de Canarias? Hombre, aquí cada uno vende los éxitos propios o los fracasos ajenos con un montón de intensidad. Yo creo que Canarias partía de una situación muy mala después de la pandemia. Se había producido una destrucción del tejido laboral y del tejido empresarial del archipiélago muy importante, muy importante. Y entonces seguimos creciendo a un nivel superior al que crecen algunos de las regiones de nuestro entorno, ¿no? Básicamente del resto de las regiones españolas. Yo creo que debemos de felicitarnos por ello, pero también ser conscientes de que aún tenemos unos datos de empleo que son deficientes, muy deficientes. Han mejorado como consecuencia de que estamos recuperando la economía y la estamos recuperando básicamente con la explotación del turismo, que no nos vengan con zarandajas y con milongas, porque esa es la realidad, y esa mejora de la economía está creando empleo. Otra cosa es que ese empleo esté sirviendo para que las personas de Canarias salgan del paro.
porque el paro no ha disminuido en la misma proporción en la que está creciendo el empleo, ¿correcto? Eso es difícil de entender, pero tiene que ver con que se incorpora más gente a la vida activa, y muchos de los empleos que se crean y son ocupados por personas que no son los parados que tenemos de largo recorrido, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, sí, son datos mejores que los contrarios. Es decir, es mucho mejor crear empleo que no se cree. Efectivamente. Pero tampoco tiremos cohetes y voladores, porque esto todavía no significa que hayamos resuelto el gravísimo problema del desempleo en las islas, ¿no? Que parece estructural, ¿no? Porque siempre mantenemos unos porcentajes de los más altos de las comunidades de España. Pues... Es estructural, entre otras cosas, porque en Canarias, y esto cuesta decirlo, la gente se ha acostumbrado, un sector muy importante de la gente, sobre todo la población más joven y la población de personas ya que tienen una larga trayectoria y se quedaron sin trabajo con 50 años, se ha adaptado a vivir de promesas y de ayudas, ¿no? Y de promesas y de ayudas no se puede vivir eternamente. O si vives eternamente de eso, al final es renunciando a ser un ser humano completo, ¿no? Pues sí. Pues, Paco, amigo, un abrazo y muchas gracias. También para ustedes. Venga, hasta luego. Bueno, pues Paco Pomares, periodista, analista, en este caso de Tenerife. Simplemente una cuestión que quería plantear. Ayer estuviste tú aquí, sí, ¿no? Con la Domingo Guzmán. Pues Domingo Guzmán fue el director durante 30 años, creo que dijo, del Hospital Insular. Y ayer vino a decir aquí, pues se sumó a las teorías de que el Servicio Canario de Salud lo que pretende con el traslado de los pacientes del Hospital Insular al hospitalito del Molina Orosa es para que no regresen más. Eso fue lo que vino a decir. Es la tesis que mantienen, como sabemos perfectamente, algunos partidos políticos. Eso a pesar de que efectivamente incluso tanto desde el Gobierno de Canarias como desde el propio Cabildo incluso se aprobó una moción en la que se dice que el Hospital Insular seguirá siendo el Hospital Insular, pero claro, todo depende de ese plan director que tenemos que conocer pues en breve, ¿no? Yo espero que eso sea así, tal cual nos lo están contando, porque él habla de que efectivamente lo importante del Hospital Insular no es solo el edificio, o sea, no es solo el continente, es el hecho de que sea pues un edificio exclusivamente, o un hospital exclusivamente monográfico de geriatría, lo que le permite también pues eso, tener todo lo que está relacionado con la formación también de otros geriatras, y claro, traspasarlo como una unidad más, a lo mejor al hospital general, al doctor Molina Orosa, le quitaría ese caché que de alguna forma ha tenido siempre, ¿no? Bueno, simplemente por aclarar, porque dicen que yo un poco estaba insinuando cuando hice la pregunta de que si construyeran el mejor edificio fuera del Hospital Insular, que lo pusieran en Taíche, por poner algún sitio, que es la futura zona sanitaria de Lanzarote, pues decían que él lo estaba haciendo con trampa. No es con trampa. Yo lo que creo que efectivamente lo que hay que luchar es por mantener ese servicio, ese centro que él llama centro monográfico de geriatría de Lanzarote. Y yo creo que aquí la mayor parte estamos de acuerdo. Y siempre hemos estado de acuerdo. Ahora, si no creemos a lo que dice, si lo que creemos es que el Servicio Canario de Salud nos está engañando, pues ahí tiene razón esta persona. Yo espero que no nos engañen, que digan que es un traslado provisional y que luego o se vuelve al mismo sitio o se va a construir un edificio nuevo donde poner el Hospital Insular Geriátrico de Lanzarote. Carlos, muchas gracias. Vale, nos vemos mañana. También a Valentín, a Ollané. Nosotros mañana a la misma hora, y no es una amenaza. Buenas tardes.